Buen día. Hoy vamos a tratar el tema de la teoría celular, la célula procariota y eucariota y sus respectivas diferencias, y por último la célula animal y vegetal. Vamos a tener en cuenta que para los científicos haber iniciado la teoría celular debieron de haber hecho muchos estudios desde hace mucho tiempo. Iniciamos con el señor Robert Hooke, que en el año 1665, utilizando tejido de corcho en un microscopio bastante rudimentario, logró descubrir que estaba formado por pequeñas cavidades a las que llamó celdillas. Más adelante ese nombre fue cambiado y se le llamó célula. El señor Robert Hooke también descubrió que dichas celdillas se encontraban llenas de ciertos jugos. En este caso, ahora en la actualidad se conoce como citoplasma. Robert Hooke no dijo lo que eran estas células y cómo se relacionaban con la vida en todas las plantas, ¿cierto? Eso vino a decirse más adelante cuando otros investigadores también en el tema celular hicieron diferentes aportes. Entre ellos el señor Anton van Leeuwenhoek, el que vemos acá en la fotografía. En 1675 dio a conocer sus observaciones sobre los eritrocitos, que son células sanguíneas. Además de eso, el señor Leeuwenhoek también hizo investigaciones observando espermatozoides de algunos animales. A esos espermatozoides él los llamó animáculos, porque tenían la capacidad de moverse por sí mismos. Entonces él los asociaba a diferentes animales comunes y corrientes. Después de eso, y pasaron muchos años, hasta que el señor Matthias Scheiden y el señor Theodor Schwann realizan aportes significativos a la teoría celular, cada uno desde su especialidad. El señor Matthias era un botánico y el señor Teodoro era un zoólogo. Ellos hacen aportes bastante significativos, ya que relacionan las células que observan con el ser vivo al que pertenecen esas células. Entonces dicen que las células se asemejan exactamente al ser al que pertenece. Por otro lado, viene el señor Rudolf Virchow. El señor Rudolf Virchow hace un aporte que se mantiene hasta el momento, que dice que toda célula se ha originado a partir de otra célula, por la división de ella. Es decir, una célula no aparece de la nada. Para que exista una célula tiene que dividirse otra célula, ya sea una célula bacteriana, una célula de un animal o de un organismo protista, y una célula de un animal o de una planta. Esto es importante porque a partir de allí se apoya o se tumba, mejor dicho, la teoría de la que hablábamos en la clase anterior, que dice que la generación espontánea es la que explica que los organismos salen de cualquier especie o de cualquier parte. Vamos a hablar ahora de los postulados de la teoría celular. El primero de ellos es que todas las células provienen de células preexistentes, que eso no lo apoya el señor Virchow en sus investigaciones. El segundo postulado es que todos los seres vivos están formados por células, excepto los virus. Recuerden que los virus no son seres vivos. Todavía se encuentran en discusión la explicación de qué tipo de organismo es un virus, pero por el momento se tiene claro que no es un ser vivo. El resto de los organismos que estén formados por células, ya sea una célula o muchas células, se conocen como seres vivos. El tercer postulado es que todas las funciones vitales ocurren en las células. Es decir, la célula es la unidad fisiológica de los seres vivos. Cuando hablamos de que todas las células cumplen funciones vitales, es porque las células funcionan como funciona un organismo grande. Tienen proceso de respiración, tienen proceso de nutrición, tienen proceso de excreción, tienen procesos de circulación, y en realidad cada una de esas funciones que nosotros realizamos a nivel externo o macroscópico, las células lo están realizando a nivel interno. Por eso nuestro organismo funciona de manera tan coordinada, igual que en cualquier otro ser vivo. Y el último postulado es que las células contienen el material
hereditario y también son una unidad genética. ¿Esto qué significa? Que cada una de las células de nuestro cuerpo contiene ADN. Ese ADN es el que guarda la información que pasamos a nuestra descendencia y que recibimos de nuestros padres, abuelos y de toda nuestra familia. Cada una de las células de nuestro cuerpo tiene ADN. Debemos quitarnos ese mito de que solamente ADN hay en las células de la sangre o en las células de la piel. Cualquier parte de nuestro cuerpo que tiene células, esas células contienen material genético. Vamos a pasar ahora a hablar de las clases de células que existen. Conocemos la célula procariota, que es la célula más antigua que conocemos hasta el momento, es la primera que surgió cuando hubo la evolución prebiótica de la que hablábamos en la clase anterior. Entonces la célula procariota tiene unas características especiales, como podemos observar en esta imagen. La primera característica es que es el ser más vivo, ese es el vivo más sencillo que existe. La segunda característica es que algunas tienen flagelos, pili, fimbrias y cápsulas. ¿Qué es cada una de esas cosas? Vamos a hablar de la primera. La cápsula, que es esta que estamos observando aquí en este momento, la capsulita cafecita, la parte café de la célula. Esa partecita, esta de acá, es la que envuelve a la célula, a la bacteria, cuando se encuentra en medios que no son aptos para su supervivencia, medios que han cambiado su temperatura o que han cambiado la cantidad de sal o de azúcar que contienen. Entonces lo que hace la bacteria es que genera una cápsula que la protege para evitar que ella se dañe. Cuando la bacteria se encuentra en un ambiente sano nuevamente para ella, entonces surge, rompe la cápsula y se reproduce normalmente. La siguiente estructura que podemos observar son los flagelos, estos dos líneas que observamos acá. Esos flagelos le permiten a la célula desplazarse fácilmente en el medio en el que se encuentra, porque los procariotas también pueden tener movimiento. La siguiente estructura son las fimbrias o pilis, que son estos pelitos que encontramos acá. Ellos también generan una situación de movimiento en la celulita cuando necesita desplazarse a algún lugar. Hay que tener en cuenta que no todas las bacterias tienen todas estas estructuras al mismo tiempo. Hay algunas que tienen flagelos, otras que tienen pilis o fimbrias y otras que tienen cápsula. Máximo pueden tener 2 de ellas. La siguiente característica es que su estructura se encuentra formada por, la estructura general se encuentra formada por membrana, citoplasma y material genético. ¿Qué significa esto? Lo que estamos observando acá. Esto de color amarillo es el citoplasma, ¿sí? El lugar en el que se encuentran nadando esas organelitas que tiene la célula procariota. Esto que nosotros estamos observando acá, que parece como una madeja de lana desenrollada, eso es el material genético o ADN, que es lo que la célula le pasa a su descendiente cuando hay división celular. Y esta partecita de acá, ¿sí?, la línea de color verdecito circular, es la membrana celular. Recordemos que las bacterias tienen membrana celular y pared celular, ¿sí? Entonces hay que tener claro eso y que se parecen mucho a las plantas en ese sentido. Y lo último es que la célula procariota recibe este nombre porque su material genético no se encuentra rodeado por una membrana, es decir, que no tiene núcleo. Esa es la diferencia con la célula eucariota. Miren que acá el ADN se encuentra suelto en el citoplasma, desprotegido, y fácilmente la célula puede perderlo cuando se daña. Los ribosomas son una estructura que se encuentra tanto en la célula procariota como en la célula eucariota, y más adelante vamos a hablar de ese tema. Por último, vamos a decir que la célula procariota pertenece al dominio bacteria y arquea. La bacteria y el arquea,
son el dominio primitivo y es una nueva clasificación de los seres vivos. Bien, vamos a observar algunas curiosidades que nosotros no conocemos sobre las bacterias. La primera es que hay más de 500 especies de bacterias encontradas en la flora oral. ¿Cuál es la flora oral? Esa partecita que nosotros tenemos en el interior de la boca, como decir, por las mejillas, en la parte interna, esa es la flora oral. Entonces, cuando hacen un barrido con un copito y se hace una observación en el microscopio, se han descubierto entre 500 y más especies de bacterias diferentes en nuestra boca. Fácilmente una boca puede tener 25 diferentes tipos de bacterias en general. Un mililitro, ustedes saben que un mililitro es una medida de líquido muy pequeña, puede contener hasta 40 millones de células bacterianas. También se dice que es normal tener 108 células bacterianas por mililitro, es decir, que en cada mililitro podemos encontrar 108 células en el ciego, que es una parte del colon. Recuerden que el colon hace parte de nuestro sistema digestivo. Y muchas de ellas son especies diferentes a las que se encuentran en la boca. También existen aproximadamente 600 millones de bacterias dentro y sobre el cuerpo humano. Y la piel de la axila puede albergar hasta 800 bacterias por milímetro cuadrado. ¿Esto por qué es importante? Porque debemos conocer que no todas las bacterias hacen daño a nuestro organismo o a los organismos vivos en general. Nosotros necesitamos tener bacterias en nuestro cuerpo para conservar o para que éstas nos ayuden a atacar a esos organismos que intentan ingresar a nuestro cuerpo a hacernos daño. Vamos a pensar en una cosa. Recuerden cuando nosotros hacemos deporte o hemos sudado mucho rato durante todo el día. ¿Qué pasa? Empezamos a sentir un olor bastante incómodo en nuestra axila. ¿Eso a qué se debe? A que ese montón de bacterias empiezan a realizar unos procesos bioquímicos que generan una sustancia que produce el olor que nosotros sentimos. Lo mismo ocurre con los pies. Los pies, ¿sí? Eso que nosotros conocemos como pecueca, es en realidad el mal olor que se genera porque hay unas bacterias y también en algunas ocasiones hongos que generan esas sustancias que nos producen este olor. Por eso es tan importante utilizar desodorante y talco para los pies. Bien, vamos a pasar ahora a la célula eucariota. La célula eucariota tiene una estructura
muy diferente a la célula procariota, como podemos observar. La mayoría de las células eucariotas no tienen colitas ni tienen paticas para desplazarse, sino que están formadas por una membrana o una pared celular. En este caso estamos observando una célula animal. Esa estructura moradita grande que estamos observando en casi el centro de la célula es lo que nosotros conocemos como el núcleo. La célula recibe ese nombre porque tiene núcleo, ¿sí? Porque su material genético se encuentra rodeado por una membrana que se llama membrana nuclear y es diferente a la membrana celular. La segunda cuestión es que el ADN se encuentra empaquetado en nuestras células animales y vegetales, se encuentra empaquetado formando una estructura llamada cromosoma. Los cromosomas son los que se dividen y pasan de célula en célula, llevando la información que contiene cada una de ellas. Y por último, los organismos eucariotas incluyen a las algas, los protozoos, los hongos, las plantas superiores y los animales. Vamos a observar entonces la diferencia entre célula procariota y célula eucariota. En esta tabla se hace una relación entre una y otra. Podemos observar que la célula procariota tiene ADN desnudo y circular, la célula eucariota tiene ADN empaquetado en forma de cromosomas y se encuentra dentro del núcleo. Una cuestión muy importante es que la división celular de la procariota se llama fisión binaria y la división de la célula eucariota se llama mitosis y meiosis. Cuando estemos hablando de este tema vamos a entender cada uno de estos procesos. La célula procariota no tiene muchos organelos celulares excepto los ribosomas y la célula eucariota, pues como ya sabemos, tiene muchos organelos. Una característica importante de la célula procariota es que puede estar sometida a altas o bajas temperaturas. ¿Sí? Nosotros podemos encontrar células procariotas que sobreviven en el polo norte o en el polo sur y también podemos encontrar células que sobreviven en el interior de un volcán. También podemos encontrar células que pueden sobrevivir en mares que tienen una extremada cantidad de sal, como el mar muerto, o que tienen una cantidad alta de acidez o de alcalinidad y de frío o calor. En cambio, la célula eucariota no resiste cambios fuertes de temperatura, de salinidad o de ambiente en general. Otra diferencia que tienen es el tamaño. La célula procariota es extremadamente pequeña a comparación de la célula eucariota. La célula procariota posee ADN y ARN, al igual que la eucariota, es casi que la única semejanza que tienen. Y la célula procariota posee pared celular, a diferencia de las eucariotas que solamente en las vegetales se encuentra la pared celular. Bien, vamos a pasar a hablar entonces ahora de la diferencia entre la célula animal y la célula vegetal. Como podemos observar, en este momento hay unas palabritas en color rojo que se ven muy claras en la tabla. La primera es que la célula animal no posee pared celular a diferencia de la célula vegetal. ¿Esto por qué? Porque las células de los vegetales necesitan ser más rígidas y fuertes para que la planta pueda mantenerse de pie y pueda hacerse fuerte y resistente al medio en el que se encuentra. A diferencia de las células de los animales que requieren más flexibilidad porque hay mayor desplazamiento, tenemos movimiento de ciertas partes del cuerpo, por lo tanto pues se necesita ese tipo de flexibilidad. La siguiente diferencia son los centriolos. Los centriolos se encuentran en las células animales. Ellos son los que permiten o ayudan en el proceso de división celular mitótica. Ellos no se encuentran en la célula vegetal. El siguiente ejemplo de
diferencia es los cloroplastos, los cromoplastos y los leucoplastos. Ellos se llaman así porque son o tienen una forma redondeada, parecen como bolitas aplastadas, ¿sí? Los cloroplastos reciben ese nombre porque contienen clorofila, que es esa sustancia de color verde que podemos observar en las hojas y tallos de las plantas y árboles. Además de eso, son una estructura bastante importante de la célula vegetal porque son aquellos que realizan la fotosíntesis en la planta. Vienen más adelante los cromoplastos. Los cromoplastos reciben ese nombre porque tienen sustancias de colores. Recuerden que el prefijo cromo viene de color. Entonces los cromoplastos tienen diferentes sustancias de diferentes colores para darle colores específicos a cada planta. Ejemplo, los tomates tienen muchos cromoplastos con sustancias de color rojo, por eso tienen ese color. Así igualmente las naranjas tienen cromoplastos de color naranja, y todas las frutas que conocemos tendrán obviamente pues el cromoplasto del color que las caracteriza. Por último, el leucoplasto. El leucoplasto es un tipo de plasto que se encuentra en las papas y cualquier tipo de planta que contenga almidón, y se llama leucoplasto precisamente porque almacena almidón. Además tenemos la siguiente diferencia, que es la vacuola. La vacuola central, o la vacuola pues en general, se encuentra en la célula vegetal. Ella almacena agua y enzimas que la planta necesita constantemente para realizar sus procesos biológicos. Ellas no se encuentran en la célula animal. En la célula animal, como tenemos tantos otros organelos que almacenan ciertas sustancias, entonces cumplen algunas la función de la vacuola. Y por último, encontramos la diferencia, que una realiza fotosíntesis y la otra no. En este caso, pues como todos sabemos, la célula que realiza fotosíntesis es la célula vegetal. Bueno, hasta aquí viene la explicación del tema. Recuerden que podemos descargar las diapositivas de la plataforma Moodle. Por correo ya les he enviado la información de cómo ingresar a la plataforma. Esto si desean pues tomar nota de la información que he trabajado. Vamos a finalizar la clase de hoy con un video sobre cómo nació la Tierra. Es un documental bastante largo, solamente vamos a trabajar la primera parte, que dura 45 minutos, y en este primer pedacito de clase van a terminar el taller, o van a más bien a iniciar el taller que el profesor que está con ustedes el día de hoy les debe entregar, y la próxima clase continúan con el taller y lo entregan al finalizar. Espero que tengan un resto de día muy feliz y nos vemos a mi regreso. Hasta pronto.